18, verso 8. Vamos a iniciar con Lucas, capítulo número 18, verso 8. Búsquelo, va a estar allí en la pantalla, acérquese a una persona que tenga allí la Biblia y podamos compartir de la Escritura como hermanos. ¿Cuánto lo encontraron? Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Lucas, capítulo 18, verso 8 dice así: Os digo que pronto les hará justicia. ¿Pronto les hará qué? Pronto les hará justicia. Sí, dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta maravillosa aquí. ¿Hallará fe en la tierra? Y es una pregunta que como iglesia tenemos que hacernos con más fuerza en un tiempo tan difícil como en el que estamos. Vienen tiempos difíciles para la iglesia, vienen tiempos difíciles para muchos de nosotros, pero la pregunta clave es: cuando el Señor regrese por su pueblo, porque Él va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él regrese por nosotros, la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Hoy queremos tocar un tema muy especial de la serie Trabajando como Jesús, que se llama una herramienta infaltable. En el proceso de trabajar como Jesús debemos usar diferentes herramientas. Probablemente antes de cerrar la serie no alcancemos a tocarlas todas, hemos ya tocado algunas, sí, pero esta herramienta no se puede quedar por fuera. Si usted quiere y yo quiero trabajar como Jesús, debe haber una herramienta infaltable, sí, en nosotros, y es la fe. La fe es una herramienta que no te puede faltar. Sí, yo le hago una pregunta para que usted analice, allí no me responda en voz alta, pero pueda analizar por un instante. Si usted fuera a enfrentarse contra alguien, sí, y les dieran una serie de armas al uno contra el otro, ¿cuál sería esa arma que usted diría: yo no voy a la guerra sin ella? No, pero hablando a bala, o sea, hablando de armas reales y tan espirituales, la fe, pastor, arrepiéntase. Una bazooka, dicen por ahí. Arrepiéntase, usted, mente de criminal. ¿Cuál sería esa arma que usted diría: no, pues si yo me voy a enfrentar a otra persona con armas, pues yo no dejaría de llevar esto? Y así es en la fe, en la vida de cristiano. Hay una herramienta que, hombre, tú no puedes ir a la guerra sin ella. Y si nuestra guerra, ahora sí, ¿dónde está la hermana que dijo la fe? Si nuestra guerra espiritual es contra un reino espiritual, entonces ¿cuál es el arma, la herramienta que a nosotros no nos puede faltar? La fe. Sin fe es imposible, dígalo fuerte, agradar a Dios. Entonces, algo que no nos puede faltar a nosotros, haya venido usted hoy por primera vez o lleve como Gloria 120 años en la iglesia, y Carmen otros 230, ¿sí? Aunque lleve mucho tiempo, la fe no nos puede faltar. ¿Sabe que Pedro fue un apóstol maravilloso? Soy una persona que yo admiro en lo que Dios hizo en él y a través de él, es el apóstol Pedro. ¿Sí? Y el apóstol Pedro fue un hombre usado por Dios, un hombre maravilloso, al que Jesús le dijo: hombre de poca fe. Pero me fascina una conversación que tiene Jesús con Pedro. Jesús está anunciando una vez más su muerte, anunciando que es necesario que Él se vaya. Y entonces Pedro era un apóstol de un temperamento más bien volado. Dios estaba trabajando con el temperamento a Pedro. Pedro era arrebolado. Pedro parecía un fosforito, cualquier cosita y se encendía.
Entonces había un proceso en el temperamento de Pedro, pero también podemos ver que el carácter de Pedro estaba siendo tratado, porque una cosa es temperamento y otra cosa es carácter, ¿sí? Y el carácter de Pedro le sirvió para permanecer a pesar de, incluso a pesar de que cometió errores. Entonces su temperamento estaba siendo alineado y entonces Jesús empieza a anunciar y Pedro se para así arrebolado, yo me lo imagino parándose de donde estaba sentado y le dice, Señor, contigo hasta la muerte. ¿A cuántos hay que matar? O sea, para que te lleven a ti tienen que pasar por encima mío. Prácticamente fue lo que Pedro, yo se lo parafraseo. Señor, mejor dicho, vea, cuente conmigo. Y me fascina porque Pedro mira, Jesús mira a Pedro y le dice, ay, Pedrito, papi. Y le dice, hijo mío, amado, terco, el enemigo te está pidiendo para zarandearte. Viene a tu vida un proceso. Viene a tu vida algo difícil. El enemigo está pidiendo poder meterte tu zarandeada. Pero yo estoy intercediendo por ti para que el enemigo no te zarandee. ¿Sí dice eso la palabra? Para que tu fe, aunque te zarandeen, tu fe no falte. Aunque vengan problemas, tu fe no falte. Aunque no se te entregue lo que estás pidiendo y te enojes, tu fe no falte. Aunque hagas un negocio y pierdas 4 veces lo que invertiste, tu fe no falte. O sea, el Señor le dijo, el proceso va a venir, es necesario, te estamos puliendo. El enemigo te está pidiendo porque eres un hombre fuerte en Dios y a los fuertes el enemigo los quiere de rodillas. Pero yo le estoy pidiendo al Padre que tu fe no falte. Si hay algo que no me puede faltar, es fe. Es fe. No podemos permitir como hijos de Dios que la fe nos falte. ¿Y qué es la fe? Hablemos bíblicamente. Hebreos 11.1 dice que es la fe. Hebreos 11.1 dice que la fe es pues la fe, dice el texto bíblico. Sí, lo puede leer en la pantalla. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, este significado bíblico de la herramienta de la palabra fe tiene que cambiar la manera en que tú y yo vivimos en y por fe. ¿Por qué, pastor? Porque cuando uno habla con una persona y le pregunta por una bendición que le va a llegar, le pregunta por algún negocio o le pregunta por algo que la persona necesita, pero la persona sabe que humanamente no tiene los recursos, que humanamente no tiene cómo conseguirlo, la persona lo mira a uno y le dice, vamos a orar para que esa casa te llegue. Y la persona lo mira y le dice, sí, pastor, por fe. Pero cuando la persona dice, sí, pastor, por fe, uno en el espíritu discierne que esa persona tiene de todo menos fe. No sé si les ha pasado. ¿Te han escuchado? No, por fe. Vamos a orar para que el Señor le dé ese empleo. Sí, por fe, pastor. Y ese por fe, pastor, es como, ya, pastor, deje la bulla, no va a llegar. Sí, porque a veces tenemos una apariencia de fe, pero no tenemos fe. Porque si tuviésemos fe, cumpliríamos la característica del texto bíblico que aparece en pantalla. ¿Sí? Es importante comprenderlo. Hay gente, mi pastor solía decir, hay gente que cree, pero no cree. Porque tener una apariencia de fe es sencillo. ¿Cómo reconoces una persona que en serio tiene fe? Porque tiene la certeza de lo que se espera. Y cuando le dice a usted sí por fe, le está diciendo es que me va a llegar. Es que va a suceder. Que no tengo la manera, pero Dios verá cómo lo hace, Él se comprometió, lo saca adelante. ¿Sí? Y lo dice no de manera grosera, pero a mí no me interesa, no me importa, pero no de manera grosera. ¿Cómo lo haga? Si Él dijo que lo iba a hacer, yo creo que lo va a hacer. Eso es tener fe. Una persona con cáncer ya desahuciado y que uno ore, le dé una palabra de sanidad y la persona diga amén. Yo sé que Dios lo puede hacer. ¿Cómo sabes tú que tiene fe? Porque te dice, yo sé que Dios lo puede hacer. Y aunque no lo hiciera, Él sigue siendo mi Dios. Él me puede sanar, pero aunque me muera, sé que me voy con Él porque Él es mi Dios.
Eso es fe. Entonces hay algo que no te puede faltar, porque es que la gente dice, Dios me tiene que sanar. Y si Dios decide no hacerlo, pierde su fe, se enoja con Dios, ataca al pastor. ¿El pastor qué culpa tiene? Ese pastor me habló de la fe y yo tengo fe y nada se me da. Pregúntele a Dios por qué. Todo tiene un propósito delante de Dios. Y hay cosas que yo sé que Dios no nos va a entregar, o porque no es el tiempo, o porque no estamos preparados para administrarlo, o porque su infinita voluntad, Él sabe que estaremos mejor sin ello. Pero no porque no pueda hacerlo. ¿Aló? Entonces, necesitamos tener la certeza, dice allí la palabra, la certeza de lo que se espera y la convicción. Yo no lo veo, pero Dios dijo. Entonces, usted mira a su esposo que no viene a la iglesia, borracho, vomitado en el andén, al pleno sol del mediodía. Y usted dice, este hombre es un siervo del Señor. Este hombre será pastor. Este hombre al menos barrerá la iglesia, pero de que llega a los pies de Cristo, llega a los pies de Cristo. ¿Y por qué está tan segura si está borracho? Porque Él me dijo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo me paré y pacté y dije, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero no parece, pero yo tengo la certeza de que va a pasar. La fe no nos puede faltar para trabajar como Jesús. No podemos permitir que la fe nos falte. ¡Aló! No podemos. ¿Sí? Pero mire a mi hijo, vea. Sale a las 10 de la noche, vuelve a las 4 de la mañana con zapatos que no son de él, celulares que no son de él, drogado. ¿Qué le dijo Dios? Que mis hijos servirían en el altar. Doble esa rodilla, aunque le sangren. Sí, desarrolle ese callito arrodillado en la presencia, llore. Cuando él salga a delinquir, entre a su habitación, imponga manos, cúbralo con la sangre de Cristo y pídale al Señor que se le presente, que cuando él vaya a robar, al que vaya a robar, le vea 6 ángeles alrededor, lo asusten y se meta con Dios. Ay, pastor, ¿no tiene pues fe? Eso es imposible. Para usted sí, pero para Dios no. Hay testimonios miles, los que usted se imagine, de ladrones que se convirtieron a Jesús, sicarios que se convirtieron a Jesús. Es que me mandaron a matar a ese pastor y cuando yo saqué el arma tenía como 10 guardaespaldas alrededor de 3 metros, grandes, musculosos. No, yo me devolví y el pastor solo, humanamente hablando. Y era la presencia de Dios que no solo guardó al hombre de Dios, sino que le dio un escarmiento al del diablo y lo convirtió de Dios. Pastor, eso ya no pasa. Usted no tiene fe. Así de sencillo. Miércoles de sanidad y milagros. ¿Para qué traigo a los enfermos si van a salir iguales? Usted no tiene fe. Así de sencillo. Es que eso era del Antiguo. Dios sanaba en el Antiguo Testamento. Usted no tiene fe. Es que el movimiento del Espíritu Santo ya cesó. Usted no tiene fe. No se deje guiar por ese cesacionismo. El Espíritu sigue más vivo que nunca. Pero necesito fe. Y perdón que me quede tanto tiempo en la introducción. Pero necesitamos. ¿Cómo así, pastor? ¿Apenas va en la introducción? Sí. Usted vino a darle su tiempo a Dios, deje la fama. Necesitamos fe. Repita después de mí. Hebreos, capítulo 11, verso 1. Ahora repítalo con fe. Hebreos, capítulo 11, verso 1. Dice, ahora sí, quítelo. Ahora sí necesito que lo quite. Eso. ¿Cómo era? Uno. No, señor. Hebreos, capítulo 11, verso 1. ¿Cómo es? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí le dejo esa tarea, apréndaselo. Porque necesitamos crecer en fe. ¿Amén o no amén? Entonces,
teniendo en cuenta lo que la fe es, podemos aplicar segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Y la segunda carta a los Corintios 5, 7 es un verso muy corto de la Biblia, que dice algo maravilloso que tiene que empezar a pasar en usted y en mí si tenemos fe. Es algo que se tiene que activar. Léalo en voz alta. 1, 2, 3. Otra vez, ¿cómo? Porque por fe andamos, no por vista. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia que camine en fe. Pedro le dijo a Jesús: si eres tú el que está en la mitad de la madrugada ahí metido caminando sobre el agua, dime que vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Entonces hay que entender que sobre la palabra direccional que Dios nos da debemos aplicar la fe y caminar por fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo oro por mis padres, no porque sean cristianos, sino porque tengo fe de que van a llegar a los pies de Cristo. No porque sean buenos o malos, sino porque tengo fe de que van a llegar a los pies de Cristo. Cuando voy a las calles a predicar, yo no predico porque yo sea el mejor. Yo predico porque hay gente que necesita de Jesús. Y tengo fe que Dios me quiere usar a mí para atraerlos a su casa. Hay que entender que el Hijo de Dios no camina por vista. ¿Sí? Vamos a conseguir una casa cuando Dios me dé la cuota inicial, cuando mi trabajo tal cosa. No, señor, vaya, haga las averiguaciones. Vaya, pregunte qué necesita para el plan de vivienda. Vaya, meta los papeles. Vaya, tenga fe, camine en fe. Pastor, cuando tenga la cuota inicial la tiene su papá en el cielo. Él le va a consignar. Vaya, averigüe, lleve los documentos, pregunte qué necesita. Busque el barrio donde quiere vivir, el plan que más le agrada, la mejor casa. Muévase en fe. Porque usted no anda por vista cuando ve el dinero sobre la mesa. Mijo, no, así no funciona. Es que yo quiero la mejor universidad, pero no tengo la plata. Vaya, haga las averiguaciones. Vaya, pregunte qué necesita para esa carrera. Vaya, comporte de hijo del reino. Bien, una buena posición, meta los documentos. Y cuando le pidan el papelito de consignación, diga: mi papá me lo trae más rato. Sí, porque papá Dios se lo va a llevar, pero usted tiene que tener fe. ¿Aló? Necesitamos andar por fe, no por vista. Yo creo que cuando yo llegué a los pies de Jesús, la persona que me invitó me vio y dijo: de esta cosa no se hace nada. Sí, más o menos así. Dijo: no, este muchacho vino, pero no, o sea, el diablo y él. ¿Cómo? Y yo creo que esa persona sudó petróleo cuando oraba por mí. Y oraba por mí, yo iba al culto y salía del culto a tomar cerveza. Y lo peor es que pasaba por el parque y me veía. Yo creo que llegaba a la casa esa líder desinflada, diciendo: Señor, un paso para adelante y 20 para atrás con este cabezón. Pero ella siguió orando. Señor, y era mi esposa, mi líder en ese entonces, ella siguió orando. Señor, el alma para ti, el cuerpo para mí. Ella oraba con sabiduría, le clamaba al Señor, doblaba rodillas. Ella no descansó, ella decía: Señor, muy lindo para dejarlo perder. Ella era metida en la presencia del Señor. Tuvo fe de que de algo que no parecía podía salir algo bueno. Y vamos a hablar un poco de eso, de qué es trabajar como Jesús en fe. Pero ella no oró por mí por vista, por lo que veía. Ella oró por mí en fe. ¿Cuántos dicen amén? Para trabajar como Jesús, debemos tener con nosotros una herramienta infaltable, la fe. ¿Pero qué debo hacer con la fe, pastor? 3 cosas que en el proceso de trabajar como Jesús debo hacer con la fe. Primero, dar fruto. Una persona que dice tener fe, pero no tiene fruto, no tiene fe. ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto de que habla la palabra es un fruto integral. En todas las áreas de mi vida yo debo dar fruto. ¿Aló? Lucas capítulo 13, el texto base de esta mañana. Versos 6 al 9. Devuélvase un poquito. Lucas 13, estábamos en Lucas 18.
O yo estaba en Lucas 18, usted como que ya había avanzado. 13, ¿lo tiene? Del 6 al 9. Cuando llegue, dígame amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Dijo también esta parábola. ¿Quién está hablando allí en parábola? Jesucristo. Nuestro amado Señor está compartiendo la palabra y da una parábola. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera. ¿Qué tenía un hombre? Una higuera. Una higuera es una planta que da fruto consumible para el ser humano. ¿Listo? Algunos de ustedes han comido higos, ¿cierto que sí? En Colombia, el primo hermano de los higos son las brevas. ¿Cuánto han comido dulce de breva en diciembre? Delicioso, ¿cierto? Dios bendiga al que inventó el dulce de breva con queso y leche. Sí, porque solito. Y dice la palabra, tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Qué buscó? Si usted tiene una planta que produce alimento, ¿usted qué espera de la planta? ¿Sí o no? Usted trabaja en ella, usted invierte en ella, usted la compró, la sembró, la abonó, la vio crecer, estudió sobre la planta, sabe que da fruto después de tantos años, y cuando llega el momento, ¿usted qué espera? Fruto. Nadie siembra un árbol de mango para no comer mangos nunca. ¿O sí? ¿Usted espera? Fruto. Y entonces dice que este hombre va a la higuera y busca fruto en ella, pero no lo halla. Verso siguiente. Y dijo al viñador, he aquí, ¿hace cuántos años? Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Verso 8. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola de la higuera estéril es una enseñanza que el Señor nos deja para entender qué debemos hacer con nuestra fe, entre otras cosas. Y lo primero es dar fruto. El verso 6 lo dice. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto. Lo primero que una persona de fe debe hacer es dar fruto en cada área de tu vida. Entonces se lo voy a simplificar lo mejor que pueda. Usted llega a la iglesia porque quiere cambiar sus hábitos de vida, porque quiere agradar al Señor y entonces quiere que su vida sea diferente. ¿Cuál debería ser el fruto de una persona que con fe viene a cambiar su vida? Sencillo, si fumaba, no fume más. ¿O no? Es que es sencillo, a veces nos complicamos. Si tomaba, no tome más. Si pegaba, no pegue más. Hermana, deje pegarle a su esposo, eso es del diablo. Si robaba, no robe más. La palabra lo simplifica aún más. Dice que el que peque, o el que pecaba, no peque más. Es sencillo. Entonces, si yo vengo a buscar transformar mi vida con fe, el fruto que yo debo dar es que mi vida es transformada. Si mentía, no mienta más. Si era hipócrita, no sea más hipócrita. Si era chismoso, arrepiéntase. ¿Sí o no? Y no sea más chismoso. Entonces debe haber un fruto que cuando alguien te vea y diga, algo en ella cambió, algo en él cambió, algo diferente es. Se reunía, salía a las 5 de la mañana en pijama a barrer el barrio nomás para averiguar los chismes. Ya no sale. Porque algo está cambiando, porque tu fe está produciendo fruto. Aló. Si usted era de esas hermanas cascarrabias que le ponchaba el balón a los niños cuando le pegaban en la puerta de su casa, entonces ya no lo haga más. Y después va a evangelizar a los papás y le dicen, pues usted chuza los balones. Hay cosas que son simples, no las compliquemos con religiosidad barata o con liviandad extrema. El que pecaba, no peque más.
Si usted vino a buscar a Dios para que su vida sea transformada, un fruto debe haber. Y es que cambias. Si usted era soez para hablar, ya no hable más de manera soez. Si usted cada 6 palabras, 4 eran un madrazo, una vulgaridad, ya no lo haga. Debe haber un fruto. Si cada vez que usted veía a su esposo lo cantaleteaba, a su esposa la cantaleteaba, pues ya no cantaletee. Debe haber un fruto. Si su hijo le decía un sueño y usted decía, es que usted es muy bruto para lograrlo, usted no va a ser capaz. Cambie esa manera de referirse a su familia para que la bendición de Dios venga y veamos fruto. ¿Amén o no amén? Dar fruto en todo tiempo. Si está de buenas pulgas, muestre el fruto que Dios tiene en usted. Y si está de mal genio, también muestre fruto. Controle su temperamento, su carácter. Si hay abundancia en su casa y usted está feliz, muestre el fruto de Dios. Pero si hay escasez, muestre el fruto. ¿Aló? En todo tiempo. En cada área de nuestra vida. Yo soy cristiano. Y me tiré 6 materias en el semestre de la universidad. Por estar vagando con mis compañeros o haciendo ociosidades. ¿Cuál es el fruto? Yo recuerdo un compañero docente que me decía, a usted es el único evangélico que yo le creo. Y éramos muy buenos amigos, íntimos, comíamos del mismo plato, dicen por ahí. Íntimos. Me dijo, pero los peores estudiantes que yo he tenido, ese hombre lo sacaron a la fuerza de trabajar de profesor apenas ahorita que cumplió 70, tiene como 77. Y en mis tantos años de educación, los peores estudiantes que yo he tenido siempre han sido los evangélicos. Groseros, rebeldes, patanes. No cumplen con los deberes, no hacen tareas. Y uno decía, qué tristeza. ¿Dónde está el fruto de esa fe? ¿Aló? Entonces necesitamos entender que un cristiano con fe da fruto. ¿Amén o no amén? Lo segundo que hace la fe, ¿sí?, que yo debo hacer con la fe, es intervenir. Verso 8, parte A, dice, él entonces respondiendo, el amo dice, esta higuera no da nada, cortémosla. Y él responde y le dijo, Señor, déjala todavía este año, no la cortes. Si hay algo que un cristiano, un hombre, una mujer de fe debe hacer es intervenir. ¿Intervenir en qué, pastor? Intervenir como herramienta para la salvación de otros. Usted y yo no tenemos la capacidad ni la potestad de entregarle salvación a nadie. Usted no es un Dios pequeño. Deje de creer esas cosas raras que predican y enseñan en las redes sociales. Usted no es un diosito. Yo no soy un diosito. Yo no soy un Dios pequeño. Yo no soy una delegación de Dios. Yo soy un hombre que se equivoca y comete errores. Y que si no le pone las pilas se pierde. Así de sencillo. Dios es Dios, uno solo. Escucha Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces yo tengo que entender eso. Y debo ser ese intercesor, debo intervenir para que Dios me use en la salvación de los que están a mi alrededor. Entonces el hombre busca fruto y no lo encuentra, llama al encargado y le dice, córtela. Córtela porque está inutilizando la tierra. No sirve para nada. Yo llevo 3 años insistiendo en ella, viniendo a buscar fruto y no lo veo. Córtela. Y él le dice, Señor, van 3 años, pero aguanta uno más. Hubo alguien que intervino. Hubo un intercesor. Entonces usted que está metido con Dios debe entender que si usted es un hombre o una mujer de fe, debe ser un intercesor por su casa. Tal vez sus padres se separaron, los que los tienen vivos aún. Tal vez sus padres están en el sistema mundo. Tal vez tienen nueva familia. Tal vez cometieron errores. Tal vez están en hospitales, en ancianatos, en cárceles, en manicomios. No sé dónde están los padres. Pero hasta que ellos tengan vida, no pierda la fe con ellos. ¿Es difícil? Claro, pero mientras en ellos haya vida, hay esperanza.
Párese de madrugada y levante una oración y dígale: Señor, mira a mi papá, mira a mi mamá. Señor, ellos te necesitan como te necesité yo alguna vez. Señor, yo sé que ellos no han sido serios contigo. Sé que cometieron errores. No es porque ellos sean buenos, es porque ellos te necesitan. Y entonces me convierto en un intercesor por mis padres. ¿Aló? Señor, yo sé que no te han dado frutos, no los cortes todavía. Déjame que estoy interviniendo por ellos. Ese hijo rebelde que ya hasta lo roba usted para consumir droga. Ese hijo rebelde que se ha ido con 7 novias y después vuelve. Esa hija rebelde que se ha ido con 3 maridos y después vuelve con 4 hijos. Yo sé que es difícil. Pero si usted tiene fe, interceda. Pague el precio. No sé cuántos años vamos a tener que orar por ello. Pero cuando el Señor mira tu oración, yo sé que Él va a responder. Porque yo tengo la certeza de que Él es misericordioso. Ora por ese hijo, por ese hermano, por ese primo que está metido en ese flagelo de adicciones, de inmoralidad. No te canses, sé intercesor. De pronto usted tiene primos, familiares que ya le han hecho atentados en la calle, que han intentado matarlos. Usted ya siente que el Señor los mandó a cortar. Entonces párese y diga: Señor, dame un año más. Déjame predicarles otra vez. Pero les he predicado 100 veces. Predícales 100 una vez, pero no te canses. Dile al Señor: dame un año más, un tiempo más. No los cortes aún, porque yo quiero que si algún día se van, se vayan para el cielo. Debe haber alguien con fe que interceda. Alguien con fe que se meta. Alguien con fe que intervenga. ¿Qué necesito para esto? Creer en el otro. Pastor, es difícil. Me ha dicho que va a cambiar y no cambia. Me ha dicho que sí. A veces lo metemos al centro de rehabilitación y se vuela. A veces le creo que no me va a volver a ser infiel y consigue otras 3 amantes. A veces es difícil, pastor. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero que tu fe no falte. Que no te falte la fe y necesito creer en el otro. Yo sé, papá, que usted ha dicho que va a cambiar y no cambia, pero yo seguiré orando por usted. Yo sé que de pronto perdonar una infidelidad es difícil. Y restaurar la relación, más difícil aún. Pero si aún puedes intervenir, no tengas el divorcio como la primera opción. No tengas el divorcio como opción en tu caja de herramientas. Lucha hasta el final por tu matrimonio. Ora por ello. Intercede por ello. Clámale al Señor para que tú y tu esposo puedan cambiar y meterse en la presencia y dar fruto. Pero no dejes de intervenir y de interceder, porque tu caso está ante el juez más justo que existe. Y Dios no es injusto. Yo sé que tu propósito, tu proceso, tiene propósito. Entonces, cree en el otro como alguien alguna vez creyó en ti. Cree en el otro. Predícale al otro como alguna vez alguien te predicó hasta que llegaste. Cree que el otro va a cambiar, así como alguna vez tú caíste y alguien seguía orando por ti porque creía que tú ibas a cambiar. El que tiene fe cree en el otro. ¿Sabe que la iglesia de hoy en día se ha convertido en una iglesia que juzga? ¿Dios es un Dios transformador o no? ¿Dios es un Dios misericordioso o no? ¿Y por qué no podemos creer que una persona que se equivocó, Dios la puede volver a levantar y poner en una posición de autoridad? No, yo no creo que se haya cambiado. Espere 4 meses y verás que vuelve y cae. Entonces, ¿dónde está mi fe? En ese Dios poderoso.
Oras muchos años por tu esposa. Empieza a venir a dar unos cambios y dices, yo sé que eso no va a durar. Entonces, oras muchos años por tus hijos, llegan y cuando empiezan a dar pequeños cambios, tú dices, así fue la otra vez y se salió. Entonces, ¿dónde está la fe en el Dios que transforma y que es misericordioso? ¿Aló? Necesitamos creer en el otro. En una sociedad donde usted le da la mano a alguien y le coge todo el codo, yo sé. En una sociedad donde usted ayuda hoy a alguien y cuando ese alguien está mejor que usted le da la espalda, yo sé. En una sociedad donde usted no sabe a quién ayudar porque a veces hasta los que usted ayuda lo matan a usted mismo. Yo sé. Yo sé que se ha perdido la fe en la humanidad. Pero necesitamos volver a tener fe en el otro. Tener fe en el otro no es por el otro. Tener fe en el otro es porque yo sé que aunque el otro no lo puede hacer, Dios sí. Eso es tener fe en el otro. Yo sigo orando por ti no porque tú te lo merezcas, no porque tú seas capaz, no porque tú seas bueno, sino porque cuando yo oro por ti le oro al Dios que sí lo puede hacer, que te ama y que tiene misericordia de ti. Eso es creer en el otro. Y el que tiene fe cree en el otro como un padre amoroso. Le pregunto, ¿será que hay alguien que pueda sufrir a un hijo más que un padre y una madre? ¿A quién le va a doler más ese hijo? ¿A su padre o no? Y si yo tengo fe y Dios está en mí, yo debo ser un padre espiritual que ama a los otros. Y entonces cuando yo veo que hay una persona en la iglesia que llegó, se transformó, se levantó y cayó, a mí eso me tiene que doler. Y tengo que levantarme como intercesor y extenderle la mano, intervenir y decirle no estás solo. Y aunque muchos te juzgaran, yo no lo voy a hacer. Y a solas arrodillarme y llorar por esa persona y decirle, Señor, ten misericordia, no la corte. Dale la oportunidad de levantarse. Dale la oportunidad de empezar de nuevo. Dale la oportunidad de que su vida sea diferente. Que no repita la misma historia. Dale la oportunidad de que tu Santo Espíritu de verdad haga en él lo que tiene que hacer, pero no lo corte. Y empezar a mulear con esa persona, a acompañarla, a protegerla. Que me duela. ¿Aló? Llega una mujer, un hombre buscando consejo en usted. Es que mi esposa no cambia, es que mi esposo no cambia. Deme un consejo y usted lo mira con el amor y le dice divórciese. A usted le tiene que doler ese matrimonio, no es el mío, pero me tiene que doler porque tengo fe. ¿En qué? En que Dios los ama y quiere lo mejor para ellos. Y por ese amor que Dios les tiene, yo voy a dolerme y a gemir y a clamar hasta que Dios intervenga. ¿Aló? Eso es lo que necesito, como un padre amoroso. Cuando yo invito a alguien a la iglesia, yo lo invito con la fe de que esa persona va a aceptar a Jesús. Y por eso viene el tercer y último punto. ¿Qué debo hacer con mi fe? Trabajar. La parte B del verso 8 dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dice, Señor, no la cortes, dame un año más. ¿Hasta que qué? Hasta que yo cabe alrededor y la abone, hasta que yo trabaje en ella. Y escuche muy bien lo que dice el verso final. Y si diere fruto bien, y si no, entonces córtala. O sea, escuche, trabajar no es pararse. Llegaron 6 personas nuevas a la iglesia que necesitan a Jesús, y usted con su discernimiento o malicia indígena se para y mira y dice, este va a volver al mundo. Este es medio sinvergüenza. Trabajemos en ella que tiene más cara de santa. Así no funciona. Yo sé que si me invierto en él me hace perder el tiempo, pero que vaya se ve más antico. Es más, ya está, conoce mejor a ese. Eso no es trabajar. Él dijo,
El resultado me importa muchísimo, pero no me importa en el sentido de que aunque yo vea que va a fracasar, no trabajo, porque no es lo que mis ojos vean. Aló, no es por vista, es por fe. Si fuese por vista, yo sé que mi esposa humanamente hubiera dicho de ahí, mejor me invierto en este que llegó con él que se ve como más antico. Pero ella nos dio parejo a todos, el más antico se fue y yo me quedé. Aló, porque es que trabajar no depende de lo que tú creas que te va a dar el resultado. Me estoy haciendo entender. Este sí, este no. Este es más diabólico. No, esta sí, esta está más suavecita. No, señor. Raje parejo. Cábele a todos. Abónelos a todos. Trabaje en todos. Porque si están sin Jesús, lo necesitan. Y necesitan de alguien que trabaje con fe en ellos. Entonces mi fe es para trabajar. Y yo definí trabajar en 3 bases. Primero, evangelizar. Si yo tengo fe, tengo que volverme un evangelista. ¿Qué es un evangelista? La persona que riega el evangelio, lo esparce. Básicamente, ¿sí o no? No es el que se para a un altar a predicar y dice en el pecho, evangelista fulano de tal. No, ese es el que esparce la palabra. El que le predica a todos, aló. Con un propósito de parte de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, si yo tengo amor, yo invito gente a la iglesia. Si yo tengo fe, yo invito gente a la iglesia. ¿Cómo es posible que diga que tengo fe, llevo 10 años en una iglesia y nunca invito a una persona nueva? Nunca. Entonces, ¿qué trabajo estoy haciendo? Yo ya soy salvo, pastor. Los demás verán cómo llegan. Diga así y se va a encontrar con ellos abajo. Señor. ¿Aló? Trabajar como Jesús, la serie sale de un verso bíblico. Vayan y hagan discípulos. Yo debo evangelizar. Yo debo ver a Edwin medio choreto y decirle, oh, el Señor me dice que te ama, ven a la iglesia, invitarlo. Yo necesito, si tengo fe, evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Es que usted que lleva un día en la iglesia, le diga a su hermano que no conoce de Jesús, mira que me fue tan bien. Hay un pastor guapo, bello él. Y no le tenía mucha fe cuando lo vi, pero cuando empezó a hablar sentí la presencia de Dios. Entonces, hermano, yo así, ¿qué es la presencia? No sé, pero camine conmigo para que la sienta. Eso es evangelizar. ¿Aló? Eso es evangelizar. Contar esa experiencia, esa maravillosa experiencia que usted está teniendo con Jesús. Esa experiencia tiene el poder suficiente para transformar, llamar la atención de alguien. ¿Aló? No es saberse 50,000 versos bíblicos y decirlos de memoria. Con el medio que se sabe. Yo escuché que el pastor dijo que Hebreos 1 algo decía después la fe. Amén. Y ya, y usted evangeliza. Y eso que alcanzó a decir, usted voltea y el otro está. Lléveme a esa iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está respaldando por su fe. El justo por su fe vivirá. Amén o no amén. Oiga, escuche. Jesús está buscando amigos. Ahí ya evangelizó. No era para usted, era para que lo dijera la gente de la calle. Ahí ya usted evangelizó. ¿Se acuerda de la canción del Chavo? ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no? Qué bonita vecindad. No, la otra. Óyelo, escúchalo. Entonces usted va a evangelizar, a decirle a su hermano que lo acompaña a la iglesia, a su papá, a su tío. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Papá, Jesús está buscando a mí. Óigalo, escúchelo, ¿no lo oye? Lo está buscando a usted. Por Dios que lo acompaña, le doy mi palabra. Pero usted no sabe qué tan necesitada está una persona hasta que usted le habla. Hay gente que tiene apariencia de estar todo bien, pero el Espíritu Santo le da a usted la oportunidad de tocarle la arandelita correcta y se desbarata.
porque estaba muy necesitado, pero ni él lo sabía, ni ella lo sabía. No sé si me estoy haciendo entender. Trabajar es invitar gente nueva a la iglesia. ¿Cómo es posible que llevemos 20 años, 15, un año y no invitemos a nadie? Entonces, ¿qué fe estamos profesando? Día del amigo. Invite a la gente nueva. Ni usted viene porque no invita a nadie. No, para que el pastor no me regañe, no voy mejor porque yo no llevo a nadie. No, señor. En cuando usted venga. ¿Y su fe? Pero ¿por qué es tan importante invitar a alguien, pastor? Hace mucho tiempo había un proceso de evangelismo y unas personas estaban tocando las puertas. Por ahí anda la gente queriendo sacar leyes para evitarnos predicar. Y estaban tocando puertas y cuenta, es un caso real, que un joven no muy letrado en la Biblia, llevaba días en la iglesia, estaban ahí evangelizando con su pastor, su líder y la gente, y se fue a una casa, y él dice que cuando él pasó por esa casa le iba a seguir derecho, pero él vio la casa y sintió algo que le dijo, toque ahí, y él fue y tocó la puerta, tra, y no salió nadie. Y como a él le daba pena, dijo, ya tengo la excusa, digo que aquí no salió nadie, qué pena predicarles, era nuevo. Y entonces se fue, cuando iba, algo por dentro lo movió y hizo, y se devolvió. Y tocó otra vez la puerta. Y nadie salió. Digo, aquí no hay nadie. Y él dice que le escuchó la voz de Dios diciéndole, no deje de tocar. Y él empezó a darle a esa puerta como a rata en balde, mi hermano. Como a cajón que no cierra. ¿Viste ese cajón? Como a tapete en poste. Eso le dio. Y en medio del toque, él sintió cuando corrieron el pestillo, abrieron la puerta, se puso las manos atrás, dio 3 pasos y salió un muchacho. Y entonces este muchacho sale y dice, a ver, ¿usted qué necesita? ¿Qué es? ¿Qué es esa tocadera? ¿Me va a tumbar la puerta? ¿Arrepientas, hijo del diablo? No, porque no era cristiano. ¿Me va a tumbar la puerta o qué? Y entonces le dijo, no, es que andamos hablando del Señor Jesús. ¿Usted ya conoce al Señor Jesús? Dice, no, pero ya casi. Le dice, ya casi no, llegó el momento. Si el Señor me cambió a mí, lo puede cambiar a usted, lo invito a mi iglesia. No le dijo nada más porque él no sabía qué más decirle. El muchacho se puso a llorar, cerró la puerta y se fue con ellos. Cuando el muchacho contaba el testimonio decía, yo estaba sobre la banca, colgado de la viga de mi habitación, a punto de suicidarme, cuando este no dejó de tocar la puerta. Y yo dije, pues igual ya me muero, ¿ya qué? Y me iba a colgar y me molestó mucho la tocadera de la puerta. Y dije, pues abrámosle una última vez. ¿Qué puede pasar? Igual ya me voy. Y eso cambió su vida. Usted no sabe qué se esconde detrás de una sonrisa. A veces somos como el payaso, nos reímos por no llorar. Hay gente que necesita a Jesús. Y nosotros estamos callados, dejando que la gente se muera sin Jesús. Lo segundo que es trabajar, es consolidar a esa persona. Déjeme que cabe, déjeme que la abone, es decir, que la alimente, que la cuide. Cuando yo invito a una persona a la iglesia y nunca la visito, nunca la acompaño, nunca la recojo, yo no estoy trabajando en ella. Usted trae una persona nueva y se la tira al pastor, pastor, órelo. Y el pastor está frente a 40 que le hicieron lo mismo, órelo. Y el pastor mira y dice, ¿a quién oro primero? Y la gente no tiene un acompañamiento, su fe se va a apagar. Pero si tiene alguien que vaya a su casa, si tiene alguien que le escriba, lo llame, si tiene alguien que lo recoja, que cuando le diga, hoy no quiero ir a la iglesia, diga de malas, bañe que yo estoy en la puerta de tu casa. Y si no me baña, me entro y lo baño yo. Hágale a ver. Cuando usted encuentra eso, usted tiene las fuerzas que usted no tiene. Recibe las fuerzas que usted no tiene para seguir a Jesús. Necesitamos trabajar en otros. Necesitamos volver a trabajar con fe. Señor, no lo cortes. Pero yo voy a trabajar para que haya fruto.
no lo cortes, pero yo me voy a invertir, voy a tener amor por ellos, voy a verlos como gente importante porque esos son. No me importa lo que mis ojos físicos vean, yo voy a trabajar en ellos. Yo les voy a visitar, yo les voy a llamar, los voy a invitar a comerse un cholado, los voy a invitar a chupar frío al parque en cuando sea, pero yo voy a trabajar con ellos. Ellos pueden estar pasando por las situaciones que tú pasaste cuando llegaste a los pies de Cristo. Y necesitan que alguien haga con ellos lo que alguien hizo contigo. Pastor, yo me crié solo, entonces deje de ser traumado y hágalo con otro. Pastor, grosero, no me malinterprete. Yo recuerdo que mi hermano mayor decía, cuando yo llegué a la iglesia, a mí nadie me visitó, a mí nadie me llamó, a mí nadie me recogió, yo me levanté solo. Y le dije, usted es un privilegiado, los otros no son así. Así que camine conmigo, visite, llame, aló. Necesitamos cuidar el fruto que el Señor nos da y trabajar en aquellos que el Señor pone. ¿Amén o no amén? Necesitamos trabajar. Y trabajar, consolidar, es llevar a la gente a afirmar su decisión de fe. Es eso, es que yo puedo. Diana llega nueva y ella me dice, yo creo que creo. Y entonces yo digo, vamos a hacer que creas de verdad. Y la ayudo, la aconsejo, le doy palabra, la guío, la invito, la reúno con la iglesia, la socializo. Y la ayudo a que ella afirme su decisión por Cristo. Porque hay gente que decidió, pero el enemigo va a traer problemas, dificultades, va a traer incredulidad y va a hacer que cambie de decisión. Y por último, yo debo discipular. Ser un discipulador. Como dice Mateo, hagan discípulos. Consolidar y hacer discípulos son dos cosas diferentes. Consolidar es hacer que usted afirme su decisión de fe. Hacer un discípulo es ayudarlo a ser un seguidor fiel de Jesús. Un imitador de Cristo. Una persona que vive la vida que Dios quiere que usted viva. ¿Sabe? A veces la gente no se queda en las iglesias cristianas porque no se le ha enseñado a vivir como Jesús vive. No sé si me hago entender. Entonces llegan personas sin conocimiento o con conocimientos vagos y no les afirmamos el conocimiento de Jesús en ellos. ¿Cómo sigue usted a una persona que usted no conoce? ¿Sí o no? Pastor, ¿cómo hago? Predíquele y enséñele. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. ¿Cómo está tu fe, iglesia? ¿Cuál es la fe que tú y yo tenemos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? Pastores, que si usted supiera lo que yo hice, yo no tengo perdón de Dios, te equivocas. Y te equivocas tanto. De pronto yo no sé lo que hiciste como tú no sabes lo que yo hice, pero a mí Dios me perdonó. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. El plan de Dios no es que vivamos sin Él y nos perdamos. Es que todos, como dice la Escritura, procedamos al arrepentimiento. Dios me está dando la oportunidad cada mañana que me despierto con vida de ponerme a paz con Él, de enamorarme más de Él, de apasionarme más de Él, de vivir una vida diferente, de permitir que el Espíritu de Dios se mueva en mí. Hoy hay gente que vino con dolor en su corazón. Hay gente aquí que vino triste. Hay gente aquí que vino como si esta fuera su última esperanza. Llegaste al lugar correcto. No por el hombre que habla o el líder que te invitó, o la persona que te invitó, sino porque Jesucristo está en este lugar. Llegaste al lugar correcto porque fue Dios quien te trajo. Hay gente que vino enferma y ya no soporta. Dios sana. Hay gente que vino con problemas, con odio, con rencor. Dios puede liberarte. Hay gente que vino como si esta fuera su última opción porque está cansado. Dios puede darte descanso. Llegaste al lugar correcto.
Hay gente que llegó porque está viviendo procesos duros, está siendo zarandeado. Pero yo te digo una cosa, Dios va a hacer que tu fe no falte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, enséñeme algo. ¿Por qué necesito fe? Si Dios es poderoso y puede hacer lo que Él quiera, si la palabra de Dios es tan poderosa en sí misma, ¿de qué importa mi fe, pastor? ¿Sabe que es una muy buena pregunta? Si yo tengo leña para encender una hoguera con carbón y le echo gasolina, ¿tengo la fórmula correcta para encenderla? Y entonces reúno la leña y los carbones y le echo la gasolina y se encendió. ¿Qué falta? Ese catalizador, esa chispa que provoque que la temperatura aumente y que algo se encienda. Aló, tu fe es un catalizador para la gloria de Dios. Un cuadrapléjico en una cama que no se podía mover. 4 personas lo llevaron ante Jesús, destaparon el techo, lo metieron. Jesús miró al cuadrapléjico y miró a los 4 en el techo. Y al ver la fe de los 4, le dijo al cuadrapléjico, levántate, toma tu lecho y anda tú. Te salvo. Por la fe de los 4. Hubo un catalizador. No me habla de la fe del paralítico, me habla de la fe de los 4. Aló. Es la fe. Señor, traje a mi hijo a tus discípulos. No pudieron echar fuera al demonio. Hombres de poca fe. Jesús iba caminando y la mujer tocó el borde de su manto, a pesar de que mucha gente tocaba a Jesús. Y cuando el borde del manto fue tocado por esta mujer, poder salió de Jesús y la sanó. ¿Por qué? Porque la fe de ella era grande. La hija de una mujer estaba endemoniada y ella buscó desesperada a Jesús y le dijo, Señor, te suplico, gritaba, lo perseguía. Sus discípulos la despidieron. Jesús le dijo, váyase porque lo que yo tengo es para los hijos del reino, para usted. Y ella porque no era judía y ella seguía persiguiéndolo. Y le dijo, Señor, mírame, haz algo. Y él le dijo, qué pena contigo, pero es que la liberación es el pan de los hijos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perrillos comen las migajas de pan que caen de la mesa. Y Jesús la miró y le dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe como la suya. Lo que me está pidiendo, recíbalo. Es la fe el catalizador. Es la fe lo que necesito. Que mi fe no falte. Que mi fe no falte. Pedro le pudo haber faltado la fe para hundirse, pero no le faltó para empezar a caminar. Fue la fe de Pedro en Jesús. Si eres tú, ahí puede venir Uribe o cualquiera caminando, Petro, el que sea, pero si eres tú, Jesús, solo por ti, yo voy a caminar en el agua. A mí no me importa que sea Putin el presidente, no, tú. Si eres tú, manda que yo vaya y yo sé que yo iré porque tengo fe en ti. Jesús le dijo, ven, y Pedro empezó a caminar. Solo cuando quitó sus ojos de Jesús fue que empezó a hundirse. Necesitamos fe. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo vio ciego y le dijo, ¿qué quiere que yo le haga? Señor, que recobre la vista. El leproso vino corriendo y se tiró a los pies de Jesús y Jesús lo miró y le dijo, ¿qué quieres que te haga? También decía, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, yo creo que se ha hecho. ¿Crees que puedo hacerlo? La pregunta en esta mañana es, tú viniste con una necesidad. ¿Crees que Jesús es la respuesta? Había una mujer con flujo de sangre y fue sanada. Había una mujer encorvada y fue sanada. La hija de Jairo
Aló. La suegra de Pedro. Lázaro. El ciego, el paralítico. El cuadrapléjico. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe es la fe. Y Jesús estuvo predicando y no hizo muchos milagros. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Pero por qué? Porque no había fe en Jesús. Este es el hijo del carpintero. Este yo lo vi criarse. Este yo sé quién es. Y pocos milagros hizo. ¿Tienes fe? Ponte sobre tus pies. Si estás en tu casa y tienes fe, haz una oración diferente. Donde le digas al Señor, Señor, levántame, porque sé que puedes hacerlo. Dios te bendiga.